Soporte y resistencia. Comprender y operar con estos niveles de precio clave del mercado. No todos los niveles de precio son iguales en los mercados financieros. Algunos son más importantes que otros para los inversores, empezando por los soportes y las resistencias. Los conceptos de soporte y resistencia, fundamentales para leer, analizar y comprender los gráficos, son el eje principal de todo trabajo de análisis gráfico. Aunque en la teoría sean bastante sencillos de comprender, saber cómo interpretar y operar correctamente con los niveles de soporte y resistencia sigue siendo un verdadero reto en la práctica. Aspectos fundamentales que debemos tener en cuenta. Los soportes y resistencias son niveles de precio clave que pueden utilizarse para tratar de comprar y vender un producto financiero al mejor precio. Un soporte es una zona de precios bajos que ofrece una oportunidad de compra. En cambio, una resistencia es una zona de precios altos que ofrece una oportunidad de venta. La psicología y el comportamiento de los inversores juegan un papel fundamental cuando se forman niveles de soporte y resistencia. El análisis gráfico y los indicadores técnicos pueden utilizarse para estudiar el historial de precios e identificar los niveles de soporte y resistencia. Vamos a saber qué es un soporte. Un soporte es un nivel clave en el que es posible que se detenga la bajada de los precios o incluso que reboten y vuelvan a subir. Un soporte siempre se encuentra por debajo del precio actual del mercado. Se trata de un nivel de precio clave en el que es posible que los compradores superen a los vendedores y se detenga un movimiento bajista de forma temporal o permanente. ¿Qué es una resistencia? Una resistencia es un nivel clave en el que es posible que se detenga la subida de los precios o incluso que sufran una corrección y vuelvan a bajar. Una resistencia siempre se encuentra por encima del precio actual de mercado. Se trata de un nivel de precio clave en el que es posible que los vendedores superen a los compradores y se detenga un movimiento alcista de forma temporal o permanente, como lo podemos observar en el gráfico. Es conveniente saber que por defecto los soportes se muestran en verde y las resistencias en rojo. En un gráfico suele haber varios niveles de soporte y resistencia más o menos importantes y más o menos lejanos del precio actual. Comprender los soportes y las resistencias. Una resistencia es lo opuesto a un soporte, pero su definición es la misma. Cuando se rompe una resistencia al alza, este nivel de precio clave se convierte en un soporte teórico. Y por el contrario, cuando se rompe un soporte a la baja, se convierte en una resistencia teórica. Las zonas de soporte y resistencia son el resultado de un incremento de la actividad por parte de los compradores o vendedores, que escogen aprovechar estos niveles claves para abrir o cerrar posiciones. En lugar de escoger un precio aleatorio, los inversores prefieren optar por niveles de precio que derivan de un planteamiento más o menos racional basado en el análisis técnico. Y como los inversores suelen comportarse de la misma manera, tienden a invertir en los mismos precios clave, números redondos, máximos o mínimos históricos de la línea de tendencia del mercado. La eficacia de los niveles de soporte y resistencia dependen en gran medida del consenso del mercado hacia los mismos. Cuanto más evidente y sólido parezca el nivel del precio, más posibilidades habrá de que un gran número de inversores se afinquen en él y que por tanto lo refuercen todavía más.
Es importante saber que cuantas más veces se ponga a prueba y se valide un nivel de precio clave en el mercado, más sólido se considerará. Pero cuidado, no existen los soportes o resistencias infalibles. Identificar los distintos tipos de soporte y resistencia pueden utilizarse en 3 métodos de análisis para identificar los niveles de soporte y resistencia. Hablamos del análisis del comportamiento, el análisis de gráfico, indicadores técnicos. Por separado o en conjunto, estos métodos de análisis pueden emplearse para identificar los distintos tipos de soportes y resistencias horizontales, oblicuos o dinámicos.